Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estamos hablando lo que es la secta gris, lo que son las sectas. Hablamos de una secta negra, una secta blanca y una secta gris. La más atractiva para los hombres es la secta gris, obviamente, porque hablamos que las sectas negras son sectas que dan un poco de temor a las personas por sus cosas oscuras. Y es obvio que no todas las personas van a esas sectas, porque es evidente que está el diablo en ese lugar. Después está la secta que yo considero la secta blanca, que es la Iglesia Católica. En el sentido, hablamos de secta, que es todo lo que se desvía de la verdad, todo lo que se aparta del verdadero evangelio, como habló el apóstol Pablo en Gálatas 1, del 6 al 10. Habla de un evangelio diferente. Todo lo que es evangelio diferente es sectas, sin ánimo de ofender a los católicos, sino que estamos apoyándonos en la palabra del Señor, que dice que todo evangelio diferente es anatema y debe ser excomulgado, debe ser erradicado y extirpado del verdadero cuerpo de Cristo, porque actúa, como hablamos en audios anteriores, como un cáncer. Entonces decimos que la secta actúa como un dique, actúa como frenando las aguas, frenando la verdad. Hablamos que las aguas tienen una simbología de lo que es la verdad, de lo que es el Espíritu Santo, de lo que es Dios limpiando al hombre de sus pecados, porque dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, te es necesario nacer de agua y del Espíritu, dando una alusión de un baño espiritual, allí donde agua y Espíritu, te es necesario nacer de agua y del Espíritu. Hay una endiade, que quiere decir una figura con dos palabras, con dos nombres que están conectados y hacen una sola figura, dándole a entender Jesús a Nicodemo que necesitaba de un baño espiritual, de una limpieza espiritual, de un agua espiritual. El agua simboliza todo lo que es limpieza. Entonces, ¿cómo actúa la secta gris? Actúa como un dique, frenando la verdad, frenando el agua, frenando la limpieza de los pecados a través de la sangre preciosa de Jesucristo, a través del bautismo en Cristo, como dice allí en Romanos 6 del 4 al 6, de un baño espiritual, de una limpieza espiritual que sucede cuando nosotros creemos. Decimos una y otra vez para que podamos entender que el bautismo en las aguas es algo simbólico, simplemente no quita los pecados. El que quita el pecado es el Cordero de Dios, que murió por nosotros y derramó su sangre por nosotros. Cuando nosotros creemos, es así donde somos limpiados de nuestros pecados. Vamos a leer en Amós capítulo 8, versículo 11. Dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. El Señor envía su palabra, pero ¿qué pasa? Esta gente frena la verdad, como dijo el Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero que son lobos rapaces. Como ya lo explicamos en audios anteriores, que el verdadero profeta de Dios es aquel que habla la verdadera doctrina, que el profeta no es identificado por lo externo, sino por lo interno, sino por lo que llevan adentro. Así en Mateo 23, 25 y 28 habla de los escribas, que ellos lavaban el vaso por fuera, pero en su interior llevaban la muerte, llevaban la falsa doctrina que condenaba al hombre, porque lo hacía creer al hombre en sus propias obras y no en la obra de Cristo. Entonces podemos decir que el Señor envía las aguas, envía la palabra, porque dice el Señor: en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Las almas tienen sed
de la palabra, tienen sed de esa agua, tienen sed de ser limpiados de sus pecados. El hombre lleva una carga, por eso el Señor dijo, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿Qué quiso decir el Señor? Que Él los va a limpiar de los pecados, porque el pecado es lo que hunde al hombre, la corrupción que hay en el hombre por su falta, por no tener los pecados perdonados, por no creer en Jesucristo. El hombre lleva toda esa carga, la carga de los pecados. Pero dijo el Señor, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Qué quiso decir el Señor? Que crean en Él. Crean en Él, porque dijo el Señor allí en Juan 6:35, que el que bebe de Él tiene vida eterna, el que cree en Él. Cuando habla el Señor de beber, habla de creer. Entonces, esta gente, los de la secta gris, que son los renovados, ellos impiden que la gente crea. Ellos le hablan de obediencia, le hablan de leyes, que tienen que cumplir la ley de Dios, pero no le hablan de creer. No le hablan de creer, le hablan de obedecer. Cuando una persona obedece sin creer, es un religioso. Es como un empleado, pero no es hijo. Es como un empleado de un jefe que obedece todo lo que le dice el jefe a lo ciego. Obedece porque va a tener su paga, va a tener su salario, pero lo obedece por interés. Y eso es lo que hace la secta gris, enseña a la gente a obedecer por interés. El empleado obedece a su jefe, obedece a su patrón, pero no es hijo. Por eso el creer transforma, digamos, Dios le da vida nueva. Cuando la persona cree de todo corazón en Jesucristo, solamente en Jesucristo. Dice porque a los que le recibieron, Dios les dio la potestad, a los que creen en su nombre de ser hechos hijos de Dios, según Juan 1:12. Y esto no es de carne, ni de sangre, ni de varón, ni de mujer, sino que es de Dios. Entonces, un empleado obedece, pero no es hijo. Entonces, el creer es lo que la persona tiene que hacer, es el don que Dios le imparte, el don de la fe de creer en Jesucristo. Entonces la secta gris, ¿qué es lo que hace? Hace que la gente crea, que la gente obedezca sin creer, que la gente obedezca sin creer. Por eso le hablan de mandamientos, le habla de que Cristo es el Señor, y no que Cristo es el Salvador. Cristo es mi Señor a consecuencia de que Cristo es mi Salvador. Yo lo confieso al Señor como Salvador y como Señor. Porque ¿dónde está el orgullo? ¿Dónde está la vanagloria de que ellos no necesitan un Salvador? Que solo lo tienen a Dios como Señor, pero no como Salvador, porque se consideran limpios, porque se consideran puros, blancos. Y ese es el pecado. Por eso el Señor le dijo, son ciegos ustedes. Son ciegos porque no creen. Aún permanecen en sus pecados porque no creen. Porque se creen blancos, se creen puros y se creen salvos. Por eso el Señor le dijo a los fariseos, están ciegos y aún permanecen en sus pecados. Y esta secta le hace creer a la gente que obedeciendo van a llegar al cielo. Es creyendo en Jesucristo como el Señor nos hace sus hijos. Y a consecuencia de ser sus hijos somos obedientes, nos arrepentimos, nos bautizamos, tenemos comunión con los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es consecuencia del creer, no del obedecer. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y en pecados. Es el Señor el que nos compró con su preciosa sangre, como dice en Hechos capítulo 20, versículo 28. Nosotros no podemos comprar a Dios, nosotros fuimos comprados por Dios, nosotros éramos esclavos del pecado, nosotros estábamos sumergidos en la oscuridad. Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, según Colosenses 1:13. Nosotros, ¿cómo podíamos hacer? Él es el que nos compró, Él es el que pagó el precio. Nosotros no hicimos nada, solamente creímos por el don de Dios, por el don de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, para que nadie se gloríe, dice el Señor. Entonces, esta secta enseña a la gente que ellos se merecen el cielo. Se merecen el cielo, ¿por qué? Porque son obedientes, porque cumplen con las leyes de Dios, pero no son hijos, son empleados. El religioso es un empleado, es alguien que obedece a los ciegos porque sabe que va a obtener una paga.
es lo que enseña la misma Iglesia Católica. Lo que pasa es que la secta gris disfraza de cristianismo el catolicismo. Entonces la gente cae en esta secta y lamentablemente están creyendo en un Dios falso, en un Dios de obras y no en un Dios de la gracia. Nuestro Dios es un Dios de gracia, es un Dios de perdón, es un Dios de misericordia. Entonces actúan como dique, frenando la verdad que Él es nuestro Salvador. El Señor es nuestro Salvador. Obviamente, es nuestro Señor. Pero nosotros, si no somos hijos, obedecemos ciegamente como el empleado obedece a su patrón. Por eso los religiosos tienen a Dios como un patrón, como un jefe. Simplemente le obedecen a los hijos porque van a obtener su paga, nada más. Pero el hijo obedece de buena gana porque es hijo, porque ama al Padre, porque conoce al Padre y el Padre lo conoce al Hijo. El empleado no conoce al patrón. Yo trabajaba en lugares grandes donde no conocíamos al patrón, ni siquiera conocíamos la cara del patrón porque era tan grande la empresa que no, simplemente conocíamos los más cercanos nuestros y bueno, a fin de mes o a la fin de la quincena nos daban el salario. ¿Pero por qué? Porque no éramos hijos, éramos simplemente empleados. Y eso es lo que produce la iglesia, la falsa iglesia o la secta gris en sus feligreses. Hacen empleados de Dios y no les enseñan que deben creer para ser hijos. Entonces podemos decir que el fuego del Espíritu Santo viene por el verdadero evangelio, que es el evangelio que Pedro predicó allí en la casa de Cornelio, que dice que cuando él predicaba vino el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo, vino el fuego de Dios, vino el poder de Dios, vino la presencia de Dios a esos corazones y dice que empezaron a alabar a Dios y a glorificarlo en otras lenguas y fue la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque se les predicó un evangelio verdadero, simplemente creyeron. Ahí no dice que obedecieron nada, lo mismo que el ladrón en la cruz, simplemente creyeron. Y ese es el verdadero evangelio, aquel que predica el creer en Jesucristo. Así que esta secta tuerce las Escrituras diciendo que ellos pueden comprar a Dios, diciendo que ellos pueden pagar el precio por sus obras, enseñan un evangelio de obras, enseñan un evangelio diferente, enseñan un evangelio que por medio de las obras pueden comprar a Dios, que Dios dicen que es un tesoro, que es el tesoro. La Biblia dice que nosotros somos el tesoro, nosotros somos su especial tesoro. Él es el que vino a comprarnos, a nosotros. Nosotros éramos los que estábamos perdidos y Él nos compró a nosotros porque éramos esclavos. Pero el diablo sabemos que tuerce el evangelio, lo da vuelta porque quiere distorsionar la imagen de Cristo, diciendo que las personas pueden comprar a Cristo como si Cristo fuera un esclavo. Porque ¿qué dice Satanás? Jesús era judío, Jesús era hijo de esclavos y podemos comprarlo. Esa es la blasfemia de la falsa enseñanza, de que nosotros podemos comprar a Dios. Hay una connotación espiritual profunda detrás de toda esa enseñanza que dice que nosotros podemos comprar a Dios como si Dios fuera un objeto, como si Dios fuera un tesoro. No, el que nos compró fue Dios a nosotros. Nosotros no podemos comprar a Dios, ni con obras, ni con plata, ni con nada. Si un alma vale más que todo el oro del mundo, ¿cuánto vale la vida y la sangre del Cordero Santo de Dios? Por eso la salvación es por gracia, por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Así que bueno, podemos concluir un poquito más de lo que fue los videos pasados de la secta gris y vamos a estar continuando con más temas porque hay mucho para comentar, para hablar sobre este tema de lo que es la secta gris, lo que nos aleja de la verdad y lo que aleja a las almas de la verdad. Dios les bendiga a todos.